Eres medalla de oro de arquitectura, Premio Nacional de Arquitectura y premios infinitos a lo largo de tu espectacular trayectoria. ¿Qué te queda por hacer, Alberto? Todos esos premios, que son demasiados, son el resultado no tanto de los méritos propios como de la generosidad de la gente que los concede. Yo, por la experiencia que tengo de los premios, y no voy a contar ahora una a una, porque además a veces son un poquito durillas, pero que el resultado suele ser producto de la generosidad. Mis premios, que sé que han sido más debatidos y más discutidos cuando se me han dado, yo no puedo más que dar gracias, gracias, gracias. En esta vida, que es tan compleja, hay mucha gente buena, mucha gente buena. Entre los arquitectos, además, a veces la gente mira y dice, es que los arquitectos son muy complicados. Bueno, a veces, pero otras veces los arquitectos son muy buena gente, y da mucho gusto. También será que tú eres buena gente, porque ¿por qué te quiere tanto la gente? Te quieren mucho tus alumnos, te quieren mucho tus compañeros, te quieren mucho tus clientes. No es fácil que en esta profesión, que es tan compleja y lleva unos procesos de desarrollo largos, y además se envejece, y además tiene siniestros, y además tiene problemas. ¿Por qué te quiere tanto la gente? Bueno, pues supongo que por la misma razón que tú, con la que has empezado tú, porque yo quiero mucho a la gente. Pero yo puedo decir que yo estoy feliz viviendo en esta ciudad maravillosa que es Madrid, muy a gusto, con una gente estupenda, y me encuentro y trato de la gente que tengo a mi alrededor. Empiezo por la gente que tengo aquí a mi alrededor, en mi estudio. Yo siempre digo que la gente de mi estudio es mejor que yo, que es una garantía clara de que salgan las cosas bien. Pues eso, positivos, hay que ser muy positivos porque hay razones para ello. Alberto, para que salgan las cosas bien, tú que eres un arquitecto que ha proyectado desde lo pequeño a lo enorme y ha sido capaz de dar todo en una obra pequeña y dar lo mismo en una obra grande, en ese proceso tan complejo que es desde las ideas a los grafismos y a los procesos de desarrollo de la obra hasta el usuario final, hemos visto mucho publicado tuyo, muchos proyectos, muchos bocetos, muchos dibujos, muchas fotos maravillosas, pero cuéntanos cómo el interés que puede tener ASEMAS en cómo desarrollamos la vigilancia o el desarrollo en obra de nuestros proyectos. Nunca cuentas, o no he oído yo cómo desarrollas, cómo vigilas, cómo seguís una obra, para que desde el inicio hasta el desarrollo, la entrega final, los detalles sean los que tú quieres, la solución sea solvente, sea eficaz, se vigile, se cuide y que el resultado sea el que tú buscas. Sí, como arquitecta tú sabes que hay unas fases que son en los primeros bocetos, luego un anteproyecto, luego un proyecto básico, luego un proyecto de ejecución y luego una dirección de obra. A lo que tú te estás refiriendo, yo creo que se refiere a los dos últimos escalones, que son tanto el proyecto de ejecución, que tiene que estar muy bien hecho, muy bien definido, con una enorme precisión. Yo pongo muchos ejemplos, en este caso pondría el ejemplo de la música. Para que suene muy bien un instrumento musical, tiene que estar muy bien afinado. Un instrumento musical se afina cada vez que se vuelve a dar un concierto, que se vuelve a interpretar utilizando ese instrumento musical. Pues ese proyecto de ejecución tiene que estar muy bien hecho, con una precisión enorme y muy bien afinado. Y luego la dirección de obra también tiene que estarlo. Un arquitecto que merezca la pena no es alguien que hace unos dibujines y luego ya se lo desarrollan y se lo hacen todo. No. El arquitecto tiene que estar desde el primero, como una madre con el hijo hasta que nace. No, se queda embarazada y dice, ya me olvido. No, va a estar todo el proceso, va a estar cuidadísimo hasta el momento del parto. Bueno, pues el arquitecto lo mismo. Entonces, esa dirección de obra, yo tomo evidentemente mis precauciones. Por ejemplo, las obras que tengo fuera de Madrid, las hago siempre en colaboración con
otro arquitecto de confianza de fuera de Madrid. Pues esta semana yo hablaba con Tomás Carranza, un arquitecto magnífico de Cádiz, con el cual todo lo que hago en Cádiz lo hago en colaboración con él. O hablaba con Modesto Sánchez Morales, la última casa que he terminado en Mojácar, y él me ha dirigido la obra, lo cual significa que yo voy también a dirección de obra, pero voy complementando las visitas que él hace, o él complementa las mías. Pero, o sea, poner todos los medios, que evidentemente eso significa que esas colaboraciones son económicamente también son un 50-50 o lo que fuere, pero bueno, que merece la pena. O sea, la obra hay que cuidarla hasta el final, y eso es lo que merece la pena. Y después, el siguiente paso, tú ya has citado dibujos y fotografías. Si estás satisfecho de tu obra, de la obra que has terminado, conseguir que esté bien fotografiada. Yo tengo una frase un poquito demagógica, que es: un mal arquitecto con un buen fotógrafo es un hipócrita, pero un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un imbécil. O sea, hay que procurar tener buenos fotógrafos. Yo he tenido a lo largo de mi vida estupendos, y ahora tengo la suerte, el regalo de un Javier Callejas, que es fotógrafo, pero también es arquitecto, y se nota, y me hace unas fotografías espléndidas, o sea, con un conocimiento de causa, o sea, interpreta a través de las fotografías, interpreta muy bien lo que yo quiero decir. Y eso es importante al trasladar, comunicar, dado que aquí hay una arquitecta y una periodista, el comunicar, la comunicación es importantísimo. No, da lo mismo, no. Igual que digo que hay que cuidar la obra hasta la dirección de obra, hasta el final, después también la transmisión, la comunicación, y por la misma razón, si las obras que uno hace, a mí cuando se me pregunta, digo que la razón es el primero y principal instrumento con el que trabajamos los arquitectos, esas razones serán explicables, con lo cual hay que hacer una memoria donde se diga qué es lo que ha querido uno hacer, lo que ha hecho. Entonces habrá unas fotografías que den testimonio de esas obras, y también unas memorias que darán las razones, explicarán las razones, si las hay, que las hay, lógicamente. Yo tengo en una de las últimas casas mías conocidas, la Casa del Infinito, que ya solo dice una: es importante el poner el nombre a las cosas. Bueno, pues como los periodistas, es importante el título del artículo cuando se publica. Sí, claro que es importante, Entonces, lo recuerdo con la Casa del Infinito. Bueno, pues Casa del Infinito porque está frente al mar infinito, al horizonte infinito, y lógicamente es mucho más bonito, en vez de una casa con un nombre, poner esa Casa del Infinito, que ya está diciendo prácticamente todo lo que pasa allí, afortunadamente. Alberto, tú fuiste pionero en muchas cosas, aparte de haber sido maestro, y sigues siendo de los maestros de referencia de la profesión, pero fuiste pionero en exportar y dar a conocer el talento de la arquitectura española fuera de España, de nuestro país, pero también trajiste a gente que ahora es brillantísima, y les traías a la escuela muy jovencitos, muy verdes, ¿no? Estoy recordando ahora a Souto de Moura, que ahora mismo es uno de los mejores arquitectos portugueses y europeos. Y trajimos también a Siza, trajimos a Souto y a Siza. O sea, fuiste capaz de... A Tadauando, que no lo conocía nadie. Y de conectar y de contactar con esa solvencia que tenemos y siempre hemos tenido los arquitectos españoles, que ahora mismo estamos muy reconocidos fuera de España y están desarrollando un trabajo interesantísimo, y algunos han sido alumnos tuyos. Sí, claro. Pues yo soy muy orgulloso. Pues quizá tú lo que estás queriendo decir es que yo he sacado, entre comillas, varios catedráticos, Entonces eso también por edad, lógicamente hay una edad, eso no se puede decir con pocos años, pero sí ya con muchos años, pues van pasando gente que ha estado, pues no sé, yo he tenido a gente tan brillante y tan estupenda, además personalmente son magníficos, como un Jesús Aparicio o un Juan Carlos Sancho, porque con Ignacio Vicens éramos profesores. Esto que has contado de traer a estos brillantes, ahí hay una anécdota simpática, quizás poco conocida. Había vuelto Javier Carvajal, había pedido una excedencia en su cátedra en Madrid, y cuando terminó la excedencia volvió a Madrid. Entonces había ciertos
cositas de estas que pasan no solo entre los arquitectos, sino entre los docentes en la universidad. Entonces, estábamos Ignacio Vicens y yo de ayudantes de Carvajal, y dijimos, ¿qué vamos a hacer para poder darle más brillo a lo que pase este año aquí a Javier Carvajal? Para que no lo necesitaba porque tenía prestigio sobrado, pero por esas cosillas de la universidad. Entonces hicimos un esfuerzo y trajimos a Richard Mayer, a Peter Eisman. Estamos hablando del año 79. Estoy viendo aquí al fondo colgado en la pared un cartel precioso que eran unas serigrafías maravillosas diseñadas por Roberto Turega, ¿no? Lo subvencionaba el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y bueno, pues ya digo que vinieron y Souto de Moura y Álvaro Siza y muchas otras, y Altalabando y Mario Bota. Pusimos la casa patas arriba y fue aquello una preciosidad de experiencia. Llevas, hablando de experiencia, eres una persona consecuente con tus principios, eres una persona de principios, eres una persona equilibrada, eres una persona estable, y sobre todo en ASEMAS tenemos que agradecerte que llevas 30 años con nosotros. Desde que empezaste tu carrera profesional has permanecido a nuestro lado, y nosotros espero que hayamos permanecido al tuyo, aunque tienes una hoja de ruta impecable, lo cual pues es una satisfacción como profesional, pero por lo que dices, ¿no? Tu constante es trabajo, trabajo y trabajo. Desde que te conozco solo has hecho que trabajar en lo que te gusta, en lo que sabes, como es la arquitectura y dominas, pero también en la escritura, en la docencia. Tienes un alma docente que no puedes obviar, y que yo creo que es parte de tu discurso, ¿no? Que seas tan didáctico. Bien, a mí la última charla que he dado en una televisión, y muy simpáticos, de la mano de Juan Monjo, que es otro catedrático estupendo de la escuela, me decían, bueno, ¿y por qué tienes tantas tablas? Digo, pues las tablas se las debo yo a la docencia. Y siempre a mis mejores alumnos les he recomendado, uno, que estén en la docencia, recordando aquello que he contado antes de Alejandro de la Sota, que esperen un poquito, pero después estén en la docencia. En la docencia, primero, tiene que gustar, y es un regalo, la docencia es un regalo. Aprende uno más que enseña. Aprende uno. Yo no he hecho más que aprender y aprender en la escuela. A esos mejores alumnos les digo, construir, y construir muy bien. No hace falta muchísimo para no convertirse en una rata de biblioteca, sino un arquitecto debe construir, debe enseñar, y después debe expresar sus pensamientos. Antes he dicho, en la memoria de un proyecto se expresan las razones, en los escritos uno expresa también las razones por las cuales uno hace lo que hace. Y después tú has apuntado quizá la cuarta condición. Esas tres condiciones son muy claras, pero la cuarta condición tú la has apuntado cuando me has dicho lo de trabajar. Yo he trabajado, a ver, quizá la expresión no es muy correcta pedagógicamente, decir como una mula, no como una mula, como muchas mulas. Últimamente, lógicamente, uno repasa y reordena. He hecho la donación de todo el material de mis dibujos, planos, cuadernos, etcétera, etcétera, a la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es mi alma mater y a la que debo todo. Es una escuela, como muy bien ha dicho, de palabra y por escrito, Kenneth Frampton, la mejor del mundo. Es una escuela magnífica. Bueno, pues esas, cuando he hecho la donación, claro, hay un instrumento magnífico que la gente no valora suficientemente, que es el escaneo. Todas esas libretas, esos planos, esos dibujos se han escaneado, están todo escaneado, con lo cual uno puede tener la generosidad, entre comillas, de donarlo, pero no lo pierde, porque tiene los archivos de todo aquello. Y claro, salían más de 20.000 dibujos, 20.000 dibujos, que parece una cifra exagerada. Pues no, ahí están, ahí está toda mi vida, están todas las indiscreciones en las libretas,
pero todo. Y evidentemente lo que muestra, más que demuestra, muestra que uno ha trabajado muchísimo. Trabajar. Aquello que mi padre nos decía, niños, a estudiar. Yo recuerdo todavía, la tata de casa nos perseguía por los pasillos. Niños, ¿qué ha dicho tu padre? Que estudia. Y allí, y a mi padre le debemos, a mis padres les debo todo. Alberto, como estás en activo, como no paras, como sigues trabajando, seguís con concursos, seguís ganando concursos, seguís haciendo proyectos. Me gustaría conocer tu tope. Es que sé que no tienes tope, pero tu tope proyectual, o sea, tu día a día es el día a día de lo pequeño, porque lo sé. Pero, ¿qué te ha quedado por hacer? Bueno, que tienes tiempo en estos 20 años que te quedan todavía de trabajo. Me quedan por hacer muchísimas cosas. Tengo la vida por delante, diría como frase hecha. A ver, esta mañana repasaba un texto, no sé por qué razón, sí sé por qué razón. Porque en el rastro, el otro día, volví a encontrarme a Cicerón, el de Senectute, que yo lo tengo hace mucho tiempo, publicado en una edición muy bonita de Alianza, que tiene de Senectute y de Amicitia, de la amistad y de la vejez de Cicerón. Quizá cuando uno dice de la vejez suena peor, pero de Senectute suena mucho mejor. Bueno, pues Cicerón, al que yo admiro y quiero y estoy obsesionado con su Hortensius, es el libro perdido de Cicerón, que podríamos ahora hablar, pero no es el momento de hablar de él. Pero en cambio, en De Senectute, Cicerón defiende, con esa brillantez absoluta que tiene, maravillosa, defiende que todavía de mayores se pueden hacer muchas cosas. Lo defiende Cicerón con 60 años o menos. Evidentemente, yo desde mis 76, muchos más años que Cicerón, lo que digo no es que se puedan hacer muchas cosas, que es lo que tú me preguntas, sino creo que al revés, que se deben y se disfrutan muchísimo más. Yo ahora estudio con muchísimo más intensidad y disfrute que cuando estudiaba hace años. La memoria, que es un instrumento maravilloso, quizá en los tiempos míos de pequeño se metía mucho con la memoria. Esta es una enseñanza memorística. Pues la memoria es un instrumento maravilloso que hay que cuidar y que hay que llenar, y se va llenando. A mí me dicen, si usted tiene muy buena memoria, se acuerda hasta de los alumnos de los dos apellidos. Pues sí, señor, claro que sí. También apunto, y hago mis listas, yo tengo mis trucos. Entonces, pero en fin, ya que he sacado a Cicerón, decir que no solo todavía le quedan a uno restos, sino al revés, está uno con más capacidad de producción y más capacidad de disfrute. Yo, pues eso, cuando ahora estoy leyendo estos días un texto magnífico, complejo, que habla sobre el cerebro de un catedrático que se llama de Felipe, Javier de Felipe, que es maravilloso, y habla sobre el cerebro como instrumento complejísimo que tenemos todos y misterioso. Y bueno, él habla desde el punto de vista de la neurosapiencia que tiene él. Bueno, pues uno dice, ¿y cómo es posible que uno pueda leer eso con tanta intensidad, con tanto, no digo conocimiento, porque tampoco, yo soy un desastre, yo diría, solo sé que no sé nada, con aquella frase bien conocida, pues uno solo sabe que no sabe nada, pero que puede uno todavía aprender, y uno sigue aprendiendo y disfrutando, pero sobre todo disfrutando. Pues Alberto, es un privilegio el que nos hayas recibido, pero sobre todo lo que nos enseñas, lo que nos sigues enseñando todos los días, y que esperamos seguir disfrutando de tu obra, de tus proyectos.